Buenas noches, mi nombre es Angie Caterine Moya López del Grupo de Gestión de Stakeholders y a continuación les explicaré brevemente el desarrollo actual del proyecto sobre la contaminación de las fuentes hídricas en Bogotá durante las dos fases desarrolladas hasta el momento, como es el Plan de Gestión de Recursos y el Plan de Gestión de la Información y Comunicación. La agenda se divide de forma acotada en 7 fases, empezando desde una introducción, justificación y objetivos del proyecto de forma general. Luego se expondrá sobre el desarrollo de ambos planes, tanto de recursos como de las TIC. Finalmente se desarrollarán las conclusiones de forma general sobre los avances del proyecto. Por ende, como introducción encontramos que el mantenimiento y la preservación de las fuentes hídricas son clave para conservar la existencia de la humanidad, de las especies y de las actividades productivas que se plantean por la globalización y el avance tecnológico e industrial, ya que es fuente básica de satisfacción de las necesidades a nivel físico en las personas y a nivel de utilidad y ganancias en las empresas. Por ende, el desarrollo y la conservación de esos escenarios se han visto afectados constantemente por la contaminación generada por las actividades y sistemas de producción del hombre. Luego sus consecuencias han traído el desgaste y la pérdida de diferentes fuentes de agua, riesgos en la salud humana y de los animales, y el factor de insostenibilidad e inocuidad de los alimentos y artículos generados en la industria que hagan uso de este recurso. Por ello, sin el tratamiento y purificación adecuada del agua, el riesgo de consumo por bacterias, metales y microorganismos peligrosos para las comunidades, empresas y especies será aún mayor. Por consiguiente, teniendo en cuenta la capital colombiana, Bogotá, siendo una zona urbana con gran crecimiento poblacional, industrial, comercial y de consumo, cuenta con diferentes zonas hidrográficas, las cuales han sido un foco clave de contaminación de sus recursos hídricos, debido principalmente a la generación de aguas residuales, desechos y residuos de las industrias mineras, textiles y de construcción. Adicionalmente, para el desarrollo eficiente del proyecto se busca, por medio de los canales de comunicación que son importantes para el desarrollo del mismo, informar y proveer de conocimiento a las partes interesadas en un proyecto, con el fin de disminuir la desinformación, la propagación de información errónea, ineficiencias, mala gestión y el bajo desarrollo de todas las partes involucradas en la ejecución de un proyecto. Además, por medio del plan de gestión de la comunicación del proyecto se busca desarrollar y plantear de forma efectiva los procedimientos enfocados en solucionar las actividades propuestas. Por medio del siguiente proyecto se resalta la importancia de identificar las principales problemáticas que afectan las zonas hidrográficas de Bogotá y desarrollar un plan de gestión de la comunicación con el fin de examinar sus posibles soluciones, hacer parte de un movimiento sostenible y aplicar métodos, modelos y diferentes tecnologías para la correcta recolección, evaluación, almacenamiento, recuperación y respectiva divulgación de la información a las diferentes partes involucradas. Además, se busca generar propiedades sustentables en el manejo de recursos y reutilización de materiales. Esto con el fin de generar concientización e informar a las personas, comunidades y empresas sobre la influencia y afectación de ciertas actividades y procesos en el impacto ambiental, generando así procesos y actividades que busquen preservar y conservar la calidad de las fuentes hídricas por medio de estrategias de desarrollo sostenible. Objetivos. Luego, los objetivos que encontramos a nivel general es el desarrollo de un plan de gestión de recursos
de los recursos del proyecto de contaminación de las fuentes hídricas en Bogotá y la elaboración de la política de comunicaciones del proyecto, dando a conocer a los stakeholders los resultados en términos de impactos, costo, tiempo, alcance y calidad, basándose en el uso de las aplicaciones multimedia y TIC. Por ende, para iniciar el proyecto se empieza con el plan de gestión de recursos del proyecto. Entonces, en primera instancia, el proyecto de investigación no tiene otro propósito adicional de conocer las fuentes de contaminación de las fuentes hídricas de la ciudad, al cual puede llegar a ser de insumo para la toma de decisiones de política pública ambiental o de pedagogía ambiental. Para ese último caso, si se pudiera desarrollar un proyecto de educación para distintas instituciones como colegios, universidades o la comunidad en general. Luego, entre los recursos requeridos del proyecto se encuentran administradores y asistentes enfocados en los departamentos organizacionales con el fin de administrar, planear y ejecutar los proyectos, recursos y planes de trabajo necesarios. Ingenieros ambientales y químicos que permitan ampliar y dar validez de los estudios realizados y así lograr el planteamiento de proyectos racionales. Tecnólogo para las muestras de agua. Utensilios para las muestras del estudio. Docentes para la divulgación y comunicación de los temas de interés que permitan la concientización de la comunidad en aras de preservar y conservar las fuentes y recursos hídricos de la ciudad. Recursos financieros que podamos recolectar de socios, inversores, entidades públicas y o privadas. Préstamos con terceros, clientes como universidades o grupos en común. Bancos nacionales e internacionales. Y demás recursos financieros. En cuanto a la maquinaria para el estudio de las fuentes hídricas, como las siguientes herramientas: cromatógrafo líquido, maquinaria para purificar el agua e inversión para el estudio, lodos estancados y demás herramientas para los procesos químicos necesarios si se desea realizar purificación. Y en cuanto al recurso financiero, el estimado para los costos en un tiempo mínimo en 2 meses, y con el químico, el tecnólogo y el asistente necesario para la muestra tiene un monto de 15 millones de pesos como inversión inicial, ya que no se incluye el costo de infraestructura de elaboración de estudio, ya que se trabajan con laboratorios existentes para el estudio de la muestra y los resultados consecuentes. Además, el proyecto elaboró la herramienta respectiva para la evaluación de personal y la matriz de asignación de roles y responsabilidades para comprender los roles como responsable, como aprobador, como consultor y como informador. Finalmente, encontramos los planes de desarrollo y habilidades de equipo que influyen en el éxito de cualquier proyecto y dentro de los cuales deben contar con las siguientes habilidades de negociación, toma de decisiones, motivación, comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Y eso con el fin de mantener excelentes habilidades interpersonales y competencias. Personas motivadas, reducción de la deserción y mejora del desempeño del proyecto. Como conclusión del primer plan, los agentes como los metales pesados, mercurio, arsenio, cadmio y plomo afectan la integridad e inocuidad de alimentos y fuentes hídricas en Bogotá, que son de consumo humano y no cumplen con el proceso de saneamiento y o manejo de purificación adecuada para no atribuirse riesgos mayores en su consumo. Luego es posible llegar a un modelo sustentable para la administración de las fuentes hídricas en Bogotá, mediante la gestión de herramientas y estrategias
monetarias, organizacionales y jurídicas que presenten resultados más efectivos y por medio de la cooperación del sector privado con la generación de desechos y de los habitantes en cuanto a la cultura sostenible que practiquen. Por ende, a nivel organizacional es importante plantear, gestionar y administrar los recursos, las capacitaciones del personal y las funciones de cada cargo de los objetivos del proyecto con el fin de lograr resultados más eficientes y eficaces. Y mediante este proyecto podemos identificar las fuentes de contaminación de las fuentes hídricas de Bogotá, el cual puede ser un recurso para la toma de decisiones de política pública, ambiental o pedagógica en las instituciones educativas, organizaciones y academias. En el desarrollo del segundo plan de gestión de las comunicaciones se analiza por medio de la matriz DAFO las posibles fallas que se puedan generar en el proyecto de la contaminación de las fuentes hídricas en Bogotá, donde como fortalezas podemos enumerar que se cuenta con el personal previamente competente para realizar las implementaciones de la fundación del proyecto. Se implementará un sistema de calidad donde se lleve el proceso de ejecución durante el proyecto. Se cuenta con un gran alcance presupuesto financiero para el desarrollo del proyecto. Como debilidades encontramos que no se tiene conocimiento de cuándo se pueda generar cáncer que obliguen a poner en pausa esto. Y no se puede realizar un pronóstico de los costos si se presentara una detención en el proyecto. Como oportunidades encontramos que hay preparación organizada y técnica para proceder al momento de presentarse inconvenientes dentro de la ejecución del proyecto. Se pueden realizar ajustes y modificaciones sobre los equipos y herramientas que se suministrarán. Y se puede adaptar los procesos establecidos a ejecutar durante deficiencias que se pueden llegar a interrumpir el proyecto. Como estrategias encontramos la capacitación para los habitantes que vienen de manera adelantada a las fuentes hídricas, la realización de una evaluación a corto, mediano y largo plazo sobre el sistema de calidad utilizando procesos y herramientas para el proyecto de contaminación de fuentes hídricas, la realización de renovaciones de los protocolos y servicios de asistencia técnica y acompañamiento profesional para el personal encargado de las labores, la oportunidad de brindar capacitaciones para el mejoramiento de habilidades empresariales, ambientales, financieras, técnicas y de mejoramiento de las fuentes hídricas, la implementación de esquemas para el fortalecimiento y manejo de contaminación de las fuentes hídricas con utilización de herramientas adecuadas para su buen servicio y la oportunidad de realizar proyección de posibles gastos de la puesta en práctica de la metodología de aumento y la productividad del proyecto. Y como amenazas encontramos demoras en el proceso de entrega de insumos y herramientas tecnológicas y equipo técnico, la variabilidad en los tiempos de entrega del proyecto por causas de factores externos y a la vez altera el presupuesto y la baja tecnificación a nivel constructivo. Luego del análisis de los requisitos de comunicación encontramos que las necesidades y requisitos de información de los interesados suelen evaluar la planificación de la gestión de las comunicaciones donde se pueden generar datos importantes del proyecto sobre el adecuado y oportuno proceso de garantizar la distribución, recolección, elaboración, almacenamiento, recuperación y disposición final de la información para el proceso de planeación de la información, ya que ésta sea efectiva, debe entregarse la documentación necesaria de forma correcta en los formatos indicados y en los tiempos establecidos. En el siguiente tema, el grupo de interesados identificados con el proyecto de forma general, encontramos al gerente de patrocinadores, equipo del proyecto, proveedores,